¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos listos para revisar los números, las historias que se encuentran detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico, solo por Telesur. Acompáñanos. Comenzamos a hablar hoy sobre el desperdicio de millones de toneladas de alimentos que suceden cada año en nuestra región latinoamericana. Ese tema está preocupando al Banco Interamericano de Desarrollo y también a la FAO. Le contamos por qué. Hoy también revisaremos el resultado de las recetas del Fondo Monetario Internacional precisamente para nuestra región latinoamericana. Lo presentamos en contexto. Y también muchos se preguntan cómo mantener sistemas de intercambio comercial sin el uso del dólar. Rusia y Turquía avanzan en torno a esa ruta. Tenemos detalles hoy en Economía 360. Acompáñanos. Vamos a ver sobre este reciente estudio que ha presentado el Banco Interamericano de Desarrollo y también la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. ¿Por qué? Porque revela que dentro de la región latinoamericana se desperdicia 127 millones de toneladas cada año de alimentos. Esto equivale precisamente al 34% del total que se produce regularmente y tiene un costo de 97 mil millones de dólares. Como lo escucha, porque nada es gratis. Voceros del Banco Interamericano de Desarrollo indican que el problema se ha agudizado por la falta de capacitación, tecnificación y financiamiento de los productores y por la poca conciencia de los consumidores. En tanto, los alimentos están considerados entre las pérdidas que se han dado en la región y se concentran en lo fundamental en cereales con 35%, raíces y tubérculos 40%, oleaginosas y legumbres 20%, frutas y hortalizas 55% y las carnes, escuche también, 20%. ¿Qué dice la FAO sobre ello? Indica que es responsabilidad de todos, de los productores, de los consumidores, reducir estas cifras que ya para ellos resultan alarmantes. Hay información que nos llega a esta hora de la Argentina. ¿Por qué? Porque durante el mes de septiembre se registró un aumento del 69% de los precios de los productos de los alimentos. De acuerdo a un medio local denominado Página 12, los productos que hasta principios de septiembre se encontraban con precios cuidados quedaron fuera del programa de actualización de ese mes. Los bienes que registraban mayores subidas fueron los alimentos para bebés, quesos, la crema de leche, los alfajores y también los jugos en polvo. Particularmente el alimento para bebés Nestum, que así se comercializa, en su versión de 200 gramos registró una subida del 53%. Igualmente, la canasta básica de bebés también tuvo su subida interanual del 72.6%, según la consultora Focus Market, que lo dio a conocer recientemente. Y el Centro de Economía Política de Argentina ya había advertido previamente en un informe en el mes de abril sobre una especie de puerta giratoria en los precios de los productos que están saliendo, que aumentan y que luego vuelven hacia los supermercados. Todo un giro que no culmina. Nos vamos ahora al Caribe. En Puerto Rico, el legislador Jesús Manuel Ortiz solicitó que se realice una investigación sobre la conversión de gas natural de 2 unidades de la central de San Juan de Corporación Eléctrica. Así se comercializa esa entidad. Lo hace saber la agencia de noticias Prensa Latina. Su titular dice así: investigarán millonario contrato en Corporación Eléctrica Boricua. El diputado reiteró que esta denuncia debe ser un interés para la Asamblea Legislativa para que puedan fomentar la mayor transparencia en torno a las contrataciones gubernamentales y aún más cuando se ha comprometido 1.500 millones de dólares hasta la fecha. Se espera que se pueda expresar a través de los medios públicos una explicación sobre un posible conflicto de interés e intercambio de formación o información privilegiada entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa que se dedica a esa actividad que ha dejado a miles de ciudadanos puertorriqueños en un estado de incertidumbre sobre los constantes apagones que vive la corporación pública y también que ha dejado un efecto adverso en la economía de esa isla.
Y nos vamos a Bolivia porque las políticas implementadas por el actual gobierno del presidente Evo Morales desde el año 2006 han garantizado salud digna para todos los ciudadanos bolivianos. Les contamos, y es que el gobierno realizó una inversión de 525 millones para la construcción, equipamiento y ampliación de un hospital de tercer nivel en el departamento de Pando, el cual ya se encuentra en plena edificación. Hay datos oficiales, los traemos hasta ahora, son del Ministerio de Salud, demuestran que desde el año 2006 hasta el presente 2019, el gobierno fortaleció las redes de salud en esas instituciones con la construcción que han demandado hasta el momento 74.3 millones de bolivianos. Inversiones que han incrementado el gran nivel del vivir del pueblo y también un nivel de vida que va mejorando día a día. En ello destaca también el subsidio universal prenatal que beneficia a 4.833 mujeres embarazadas. También se desarrolla un programa nacional de tratamiento de VIH-Sida con 1.1 millones de bolivianos, la moneda local. Cruzamos frontera, nos vamos a Chile. Según el más reciente informe de cuentas nacionales del Banco Central Local, hay más de 4.6 millones de morosos en ese país. Así como lo escucha, salió a la luz. De acuerdo a un estudio de Chile Deudas, es un soporte que trae y contrasta la información que envía los datos verificados desde el Banco Central. Se ha indicado que más del 50% de los ciudadanos chilenos tienen sueldos menores a 500.000 pesos mensuales, lo que ha generado el sobreendeudamiento por parte de los ciudadanos en materia de gastos corrientes. Un estudio que agrega que el promedio que se ha dado de morosidad por personas es de 2.5 millones de pesos, una cifra que resulta alarmante y supera 4 veces el salario básico. El estudio revela igualmente que las deudas se adquieren 30% solo en bancos, 27% en casas comerciales, 15% en bancos y casas comerciales a la vez, 10% en cajas de compensación y 5% en casas comerciales y otras instituciones. Un endeudamiento responsable no debería superar el 50% de los ingresos mensuales del hogar. Vamos a hacer una pausa en Impacto Económico. Al volver, revisaremos en nuestro contexto, en nuestro tiempo de análisis, cómo ha estado afectando a la región la receta implementada por el Fondo Monetario Internacional. Le contamos en breve. Acompáñenos. Las imágenes lo dicen todo, pero también queremos sumar mucho más. Aquello que algunas agencias informativas obvian, otros medios de comunicación deciden mirar hacia otro lado y Telesur pone en primer plano. Recetario de medidas económicas que han sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional a países de toda la región y que siempre conducen al mismo resultado. Estamos hablando de incrementos de la pobreza, la desigualdad social, los aumentos de bienes y servicios, las privatizaciones y también la entrega de la soberanía económica de cada país que accede al crédito de ese organismo internacional. Traemos el contexto, hacemos un resumen sobre los efectos de estos préstamos del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, en Argentina, en esta realidad actual que estamos viviendo. También vamos a revisar Bolivia y Venezuela hace algunos años atrás. Veamos. A comienzos de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció medidas para reducir el gasto público, así como reformas económicas conocidas como el paquetazo. Entre las medidas figuran aumentos en la gasolina extra y el diésel en un 120%, lo que en la práctica significa la eliminación de subsidios a los carburantes. También
se anunciaron reformas de flexibilización en el sector público mediante la reducción del personal o el pago de un 20% menos de remuneración para contratos ocasionales y se redujo el periodo vacacional. Además del alza de los combustibles, fueron eliminados aranceles para la compra de equipos, maquinarias y materias primas, tanto agrícolas como industriales, para la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras. La reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas de los grandes capitales es una medida criticada por economistas, ya que pone en una encrucijada la dinámica de consumo interno del país y puede ocasionar problemas de liquidez. Todas las disposiciones anunciadas por el primer mandatario son parte del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el FMI tras el crédito por 4.200 millones de dólares. A pesar del amplio rechazo de la población a las medidas, el gobierno de Washington expresó su apoyo al presidente Moreno y a sus necesarias reformas económicas, mediante un comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo. Revisemos entonces en detalle estas recetas del Fondo Monetario Internacional. Se han aplicado por partida doble en Argentina. Han dejado grandes daños a la economía de ese país. Solo en 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa solicitó una línea de crédito a ese organismo y en 2018 el FMI volvió a intervenir la economía de Buenos Aires por pedido del actual presidente Mauricio Macri. Vamos a ver detalles, precisiones, los números detrás de todo lo que está sucediendo y las historias que le acompañan. La crisis de 2001 en Argentina es un reiterado ejemplo de que las recetas del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica pueden terminar de la peor manera. Tras la década menemista de corte neoliberal, la situación financiera y los problemas de endeudamiento externo se tornaron insostenibles para el gobierno de Fernando de la Rúa. Tal situación llevó a de la Rúa a solicitar una línea de crédito al FMI en junio de 2001. Las medidas de ajuste exigidas por el organismo provocaron el llamado corralito, que implicó una restricción bancaria para el retiro de dinero en efectivo. Asimismo, los ajustes llevaron a una brusca caída de los indicadores del desempleo, la producción industrial y un aumento del riesgo país de 5.000 puntos básicos. A pesar de haber dejado un pésimo recuerdo, el FMI volvió a intervenir en la economía de Buenos Aires por pedido del gobierno de Mauricio Macri, que en 2018 accedió a un crédito stand-by por 57.000 millones de dólares. Esto condujo a un fuerte ajuste fiscal, así como un descontrol inflacionario, y en pocos meses Argentina se transformó en el país más comprometido de la región con obligaciones de pago que representan el 58% del Producto Interno Bruto. La medida condujo a la destrucción del aparato industrial, provocó recesión económica, la pérdida de miles de empleos y un aumento de la pobreza al 35,4%. Y aquí les tengo reservado otro de los casos, Bolivia, otro de los países de esta región que ha sufrido graves consecuencias de acceder a un crédito del Fondo Monetario Internacional. Revisemos los momentos, las cifras, ese contexto lo traemos ahora a primer plano. Abril de 2003 son las imágenes cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada accedía a una línea de crédito por valor de 124.5 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Se incrementó luego a un total de 248.9 millones de dólares. Aplicaba así una serie de medidas económicas de austeridad, más privatización de varios recursos estatales. El gobierno de Sánchez de Lozada intentaba avanzar en un plan para exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, una iniciativa que terminó de calentar el clima de ebullición social que ya se vivía en Bolivia. En octubre de ese mismo año se produjo un levantamiento popular en la ciudad de El Alto y acabó en represión y al menos 63 personas murieron, mientras que otras 400 resultaron heridas. Lo traemos en contexto también, seguimos sumando mucho más. ¿Qué sucedía en otro país de la región? Vamos a verlo a continuación. Y ha reservado Venezuela, ¿por qué? Porque hace 30 años, en el entonces gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, se pedía un crédito al Fondo Monetario Internacional por valor de 4.500 millones de dólares. Vamos a ver entonces cuáles fueron estas medidas anunciadas y las lamentables consecuencias que así reflejaba la prensa y muchos analistas. Hoy lo traemos también para que usted lo pueda revisar con nosotros.
En febrero de 1989, el gobierno dirigido por Carlos Andrés Pérez aplicó una serie de reformas económicas impuestas por el FMI, también conocidas como el paquetazo. Las mismas permitían la liberación de precios de todos los productos de consumo, el alza total de tasas de interés bancaria, la eliminación del control de cambio, tarifazos en servicios públicos como luz, agua y teléfono, así como un aumento del precio de la gasolina. También se tenía prevista una reducción del déficit fiscal a un máximo de 4% y se congelaron cargos de la administración pública. La serie de medidas causaron un amplio rechazo en la población, que salió a las calles a protestar mediante saqueos y disturbios. La respuesta del gobierno fue aplicar la violencia a través de las fuerzas de seguridad, y el resultado, según cifras oficiales, fue de 2.000 muertos, aunque el número de víctimas mortales se duplica de acuerdo a estimaciones no gubernamentales. Estas imágenes de nuestro archivo nos invitan a entender la realidad que se está viviendo en algunos países de la región. Momento de que hagamos una nueva pausa en Impacto Económico. Al volver, estaremos revisando en Economía 360 el nuevo sistema de pago que implementan Rusia y Turquía. Se queda con nosotros. Regresamos en breve. Vamos a hablar de Rusia y Turquía, países que en su derecho de autodeterminación han decidido decirle adiós al dólar. Lo dijeron y han avanzado en la desdolarización de su economía. Recientemente, estos países firmaron un acuerdo para utilizar sus monedas nacionales en todo tipo de transacciones que realicen de forma bilateral. Le contamos más. Rusia y Turquía firmaron el pasado 8 de octubre un acuerdo para utilizar sus monedas nacionales en las transacciones bilaterales. Según el Ministerio de Finanzas de Rusia, el acuerdo tiene por objetivo pasar gradualmente al uso de monedas nacionales en las transacciones bilaterales, crear la infraestructura necesaria del mercado financiero e incrementar el atractivo del rublo y la lira turca para las empresas. Además, el acuerdo firmado prevé la ampliación del uso de las tarjetas rusas MIR en Turquía y la conexión de los bancos y las compañías turcas al equivalente ruso del SWIFT, el sistema de transmisión de mensajes financieros. Los dos países acordaron organizar la cooperación entre los sistemas nacionales de transmisión de mensajes financieros con vistas a conectar a otros países a estos sistemas en el futuro y así evitar las sanciones de Estados Unidos. En noviembre de 2018, la compañía Swiss suspendió el acceso de una serie de bancos de Irán a su sistema de mensajes y pagos por presiones de Estados Unidos. La meta de Moscú y Ankara no está lejos de ser cumplida. El año pasado, el rublo y la lira cubrían el 22% del comercio entre Rusia y Turquía. Nos vamos a España. Ahí la confianza de los empresarios se desploma, tal como lo escucha. Son datos que fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y revelan que el indicador de confianza empresarial armonizado en España cayó y lo hizo en un 2.9% en el inicio del cuarto trimestre del presente año. Asimismo, la entidad señala que solo el 16.7% de quienes se dedican a la actividad de gestor de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en este cuarto trimestre de 2019, mientras que el 19.4% opina que será desfavorable igualmente. La caída se debe precisamente al empeoramiento tanto del indicador de la situación actual como el de las expectativas. Y todo ello por el desplome más acentuado que se ha vivido recientemente. Vamos a Corea del Sur. La debilidad de las exportaciones se mantiene en 8.5% durante los primeros 10 meses del presente año. El Servicio de Aduana informa que el país tiene una reducción en las ventas hacia el exterior de semiconductores con 27.2% y en la producción de derivados del petróleo también se refleja en 19.5%. Este periodo es en el cual la cifra recaudada fue de 13.100 millones de dólares,
200 millones de dólares menos que han dejado de entrar en esa nación surcoreana. Es importante decir que para hacer frente a esta problemática, el presidente del país, Moon Jae-in, solicitó realizar todos los preparativos necesarios para un rápido costo del presupuesto durante el primer trimestre de 2020 y de esa forma reactivar la economía de ese país asiático. Del comercio nos vamos ahora a hablar de sistemas energéticos. Para ello vamos a Rumania. ¿Por qué? Porque la producción de energía eólica muestra crecimientos palpables, proporcionamiento del 12% de la electricidad que consume el país, es lo que se está viviendo en este momento. Lo revela un reporte que hemos consultado de Wine Europe. Es una asociación promotora de esta fuente europea. Un informe que da a conocer que la demanda de electricidad ahí en Rumania aumentará en los próximos años. En este sentido, el texto hace saber que la energía eólica y otras energías renovables podrían cubrir hasta el 35% de la electricidad de ese país para el año 2030. Reporte que finaliza y dice que ya existe un centro de capacitación para energías renovables que Rumanía lleva por nombre investigación, este proyecto, Escuela de Habilidades de Energía Renovable. Está ubicada en Constanța y es una entidad que ha capacitado a 4.500 ciudadanos para pensar en función de una energía limpia y renovable. Y los países de la OPEP siguen cumpliendo con el recorte que habían establecido en torno al crudo. Lo supimos por el portal web de Sputnik, tiene su titular así en pantalla. La OPEP sobrecumple el recorte petrolero en 174% tras ataques a Saudi Aramco. Lo informa el organismo a través de una comunicación oficial, texto que señala que la producción diaria total de la OPEP en septiembre, de acuerdo con datos preliminares, fue de 28.49 millones de barriles cada día. Libia, Angola y la República Democrática del Congo lideraron el aumento de la extracción, mientras que Arabia Saudí, Venezuela, Irak e Irán redujeron el bombeo. La OPEP estimó que en septiembre la producción de Arabia Saudí se redujo en términos mensuales en 1.28 millones de barriles por cada día tras un ataque que sufriera las refinerías de la empresa Saudi Aramco. Momento de revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada de viernes. ¿Cómo concluyó la jornada y la semana? Barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó $53.95 cada barril, al alza 0.60%. Barril del Brent, también de referencia europea, se ubica en $59.75 cada barril, al alza igualmente con 0.84%. Crudo de Venezuela se ubica al día de hoy en 358.12 yuanes, con una baja de 16.05 yuanes. Así las cosas, llegamos hasta el final. Gracias por la preferencia. Recuerde que nos encontramos a través de redes sociales Telesur Impacto E y nos puede enviar también mucha más información a través de Telesur TV y Yosbani Telesur. Así estamos en redes. Hasta la próxima.